Es una alegría poder estar en casa y sobre todo estar en victoria. Estar en victoria, le cuento. Hoy veníamos en nuestro carrito, veníamos en un vehículo que no tiene más de 4 semanas de haberse hecho servicio. Y ahí por Cuyotenango, sí conoce Cuyotenango, ¿verdad? Ahí donde se hace la cola, ahí mero. Empezamos a escuchar un sonido. ¿Qué será eso? ¿Será aquí? ¿No será aquí? ¿Será el carro? ¿No será el carro? Y en lo que averiguamos, ¡pum!, se apagó el carro. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Y sabe qué hicimos? Lo que hoy quiero compartir. La vieja confiable del cristiano. Y es orar. Y empezamos a orar por el carro. Y llegó un chapulín colorado, nos rescató y para la gloria del Señor, aquí estamos. Aquí estamos para compartir la palabra del Señor, pero sobre todo para darle la honra a Él. Amén. Y es que fíjese que dentro de la vida cristiana hay aspectos muy notables que usted y yo hacemos. Por ejemplo, notables para los demás, a eso me refiero. Poner una ofrenda. Hay algunos que se dan cuenta cuando uno pone una ofrenda y hay unos que ven cuando no la ponemos también. Servir al Señor. Son aspectos notables ante los demás. ¿Qué otra cosa? Ministrar, predicar, cosas que son evidentemente notables ante los demás. Pero hay aspectos que pareciera que no son notables porque son muy íntimos, muy cercanos, pero que al final el resultado lo dice si usted está o no está buscando del Señor, y es la oración. La oración es un aspecto muy interno, muy íntimo entre usted y el Señor, muy personal, pero que al final se evidencia si usted lo está haciendo o no lo está haciendo. Y así que una de las cosas que más me costó poner en práctica y comprender que necesitaba practicar era la oración. Y es que a la gran mayoría, usted no me va a dejar mentir, nos cuesta orar. Oramos según el estado de ánimo, según la necesidad que tengamos, según las circunstancias, o incluso no oramos. No oramos. Hay personas, incluso si usted les pide por favor ore, no, mejor póngame a hacer otra cosa. Yo hago la lectura, yo canto, yo sirvo el café, pero no me ponga a orar. ¿Por qué? Porque hay quienes les incomoda orar, se sienten bastante comprometidos al momento de orar. ¿Cómo compruebo lo que yo le digo? Como cuando usted viene a un servicio de ministración y alabanza, ya no caben, hay que poner sillas allá atrás. Pero si usted viene a un servicio de oración los días martes, yo creo que lo que hay que hacer es jalar a los hermanos para adelante, porque hay muchas sillas aquí adelante. Y es que orar nos cuesta. Recuerdo que en una ocasión fuimos al mar, un grupo de chicos, varios chicos que están por acá, no me dejarán mentir. Y en ese momento el mar estaba en lo que se le llama el vaciado, creo que le dicen. Y nos dijeron no se metan, nos quedamos en la orilla entonces esperando y viendo nada más las olas, pero las olas estaban fuertes. Y una de las chicas llevaba unas sandalias. Y cuando la ola llegó, le alcanzó sus piecitos y entonces le jaló la sandalia y se la quitó. Y uno de los hermanos se dio cuenta y entonces corrió a recogerla y no le dijo nada, la escondió. Y entonces ella empezó a gritar, mi chancleta, ¿qué voy a hacer sin mi chancleta? ¿Cómo me voy ahora? Si solo una chancleta tengo. Entonces el hermano le dice, hagamos algo, oremos para que regrese la chancleta. Y entonces ella le dice, ay usted, bien, oremos, le dice. No hombre, aquí está su chancleta, le dice. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de quitarle el poder y restarle la fuerza que la oración tiene, o irnos al extremo, orar solamente y no poner nuestra fe
en acción. Sin embargo, Jesús nos enseña que la oración está centrada en Dios y no en mí. ¿La oración en quién está centrada? En Dios y no en mí. Y esto lo enseña Jesús en el Evangelio de San Mateo, y quiero que me acompañe a leer en su capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 al 8, San Mateo 6, versículos 5 al 8, en donde se puede apreciar que la oración bíblica, oiga bien, la bíblica es aquella expresada por un corazón dependiente y uno que busca y que desea que Dios sea santificado cuando escucha mi oración. ¿Ya encontró? ¿Está listo? Amén. Oramos entonces un momento y luego leemos la palabra. Padre, en este momento yo creo que es tu tiempo, Señor. El tiempo para poder edificar, exhortar, ministrar a través de tu palabra. Señor, yo creo que cada uno de los que hoy trajiste a este lugar no están porque están de descanso o porque no tenían otra cosa, Señor, más que hacer, sino porque en tu voluntad tú los trajiste para bendecirlos, Señor, para saturar su ser, su espíritu de tu palabra, para ministrar, liberar, Señor, para poder transformar nuestra manera de ser y pensar. Ayúdanos a entender el poder de la oración, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. San Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Amén. Vamos a detenernos ahí un momento, porque primeramente es necesario, y yo quiero que usted pueda comprender por qué deseo hoy en un culto misionero hablar acerca de lo que es la oración. La oración es la manera en que nosotros expresamos nuestra fe. La oración es la vieja confiable del cristiano, la que nunca le va a fallar. Pareciera que en algunas ocasiones somos extremistas. Pareciera que todo se lo dejamos a veces en las manos del Señor. ¿Qué dice usted? ¿Será bueno o no será bueno? El orar es poder experimentar el poder y tener la certeza de que Dios está en control. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios está en control. Pero hoy estamos hablando de la oración en un culto misionero, porque a pesar que usted y yo no podemos salir a Senegal, como vimos en el video, o podemos ir a otra ciudad o a otro país, sí podemos hacer algo vital, que es orar unos por otros. La oración es vital. Déjeme decirle que la palabra orar proviene de la etimología griega proseuchomai, que al descomponer el vocablo en dos, nos expresa una raíz. Primero nos dice proseuchomai, pro es hacia adelante y significa intercambiar. Eso significa pro. Y la raíz chomai significa desear o hacer un intercambio de deseos. Y mire qué interesante, porque a través de una interacción que hacemos con el Señor,
Él llega a hacer una persuasión divina de sus deseos con los nuestros, de tal manera que cuando nosotros entramos a orar a la presencia del Señor, el Señor es capaz de permear, transformar y cambiar nuestros pensamientos por los de Él. Es un intercambio que se hace de deseos. Imagínese, usted presenta sus deseos, pero Él presenta los suyos también para usted. En el Evangelio de Mateo, Jesús da esa instrucción clara y precisa de la forma de orar. Y lo dice ahí en el versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y aquí pasa algo bien interesante, fíjese, iglesia. Y es que cuando la Escritura señala que el Padre que ve en lo secreto, se refiere a las cosas que Él ve, pero que están ocultas y encubiertas por las tinieblas, que aún usted y yo no sabemos que están aquí. No sabemos que las tenemos aquí adentro en nuestro corazón, porque fíjese, y usted no me dejará mentir, que nosotros los humanos somos muy hábiles para encubrir nuestra verdadera situación o nuestras verdaderas emociones. ¿Cómo está usted? Bien. Y tal vez está frustrado, está triste, está cargado. Usted es capaz de poder encubrir todo eso, pero delante de Dios no podemos encubrir nada. Y cuando Él dice aquello que está en lo secreto, Él lo recompensará en lo público, se refiere a todo aquello que está en lo secreto de su mente, de su alma y de su corazón. Pensamientos, sentimientos, emociones, deseos secretos, porque hay cosas que solamente serán entre Dios y yo, entre Dios y usted. Hay procesos, hay tratos, hay desiertos que solamente serán entre Dios y usted, y Dios necesita descubrir todo eso para que usted pueda entender, pueda comprender lo que tiene que ser quitado de su corazón. Hoy quiero compartir 2 puntos, por lo cual la oración es la vieja confiable del cristiano. 2 puntos. El punto número 1 es que la oración es una muestra de que el creyente ha nacido de nuevo. La oración es una muestra de que el creyente ha nacido de nuevo. La oración es un encuentro que ha iniciado Dios, porque déjeme decirle que es Dios siempre acercándose al hombre. La oración es un encuentro que ha iniciado con Dios, hecho por Dios. Y es un acto a través del cual nosotros nos comunicamos con el Señor. ¿Pero para qué? Para poder confesar pecados, para poder pedir que llene nuestras necesidades y sobre todas las cosas, para poder entender que es necesario que se haga su voluntad en nuestra vida. Entonces, yo le pregunto en esta noche, iglesia, ¿estamos obligados a orar? ¿Estaremos obligados a orar? O déjeme preguntarle, ¿estamos necesitados de orar? Sí, y con muchas y. Sí, estamos necesitados de orar. En la primera carta de Tesalonicenses dice imperativamente algo sencillo: orar sin cesar. Lo repite conmigo: orar sin cesar. Ahora bien, para que usted pueda orar no es necesario que en el momento se hinque y cierre los ojos. No es necesario. Orar es tener una permanente y continua conexión de Dios, sabiendo que Dios es el dueño y Señor de mi vida y que en todo tiempo yo puedo hablarle
hacer y decir lo que está en mi corazón, porque Él me escucha, Él me entiende, Él está presente. Si usted va manejando en su vehículo, no cierre sus ojos, pero en el momento puede orar. Si usted va en su bicicleta pedaleando, no cierre sus ojos, pero en el momento puede orar. Si usted está en el trabajo, no cierre sus ojos frente a la computadora, no cierre sus ojos, pero en el momento puede orar. Orar sin cesar, permanente, continuamente, una conexión en todo momento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 1, Jesús le enseña a las multitudes a través de una parábola del juez injusto y la viuda, y le dice que siempre debe de orar y no desmayar en la oración. Es decir, no te canses de orar. ¿Podemos pedir lo mismo una y otra vez? Sí. ¿El Señor se cansará de escuchar lo mismo? No se cansa. De hecho, Jesús a través de esta parábola insiste: ora y no desmayes, no te canses de orar. Continúa, persiste. Aun cuando tu oración sea de 1 minuto, tu oración es escuchada y es atendida. El autor Tim Keller dice: fracasar en la oración no es solo romper las reglas, es fracasar en tratar a Dios como a Dios. El no orar es un fracaso del cristiano. El que no ora, el diablo se lo devora. Al no orar, usted le está diciendo al Señor: deja, Señor, primero lo intento a mi manera, primero lo hago como yo sé hacer las cosas. Al no orar, usted está omitiendo una intervención divina y soberana que puede ser capaz de cambiar en un instante la atmósfera, el ambiente que usted está viviendo. ¿Cuántos hemos orado por una intervención del Señor? ¿Y cuántos hemos vivido una intervención del Señor? Al no orar, le estamos quitando ese lugar que el Señor necesita tener en nuestra vida. Usted entonces se preguntará si habrán oraciones que Dios se niega a escuchar. ¿Habrán oraciones que Dios se niega a escuchar? Considere lo siguiente, solo escuche. En Ezequiel 8:18, Dios reprende a los idólatras y dice lo siguiente: y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Dios reprende a la idolatría y dice: gritarán a mis oídos. Quiere decir que Dios tiene oídos para escuchar. Y dice: y no los oiré. ¿Quién es un idólatra? Es todo aquel que le ha restado ese primer lugar a Dios en su vida por cualquier otra cosa. Háblese de trabajo, háblese de estudio, háblese de profesión, háblese de empresa, háblese de familia, háblese de hijos, háblese de cónyuges. Un idólatra es aquel que le ha quitado el primer lugar a Dios en su vida. ¿Oirá Dios la oración de un idólatra? No la oirá. ¿Qué otra oración es la que el Señor no recibe? Lea conmigo, por favor, en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago 1, 6 y 7.
Dios no escucha aquellas peticiones hechas por aquellos que dudan de Dios. Dice Santiago 1, 6 y 7, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquel que ora con duda del Señor, de su poder y de su obra, dice, mejor no pida. Mejor no haga tal cosa, porque de todas formas no recibirá cosa alguna del Señor. La duda disipa la fe. La duda disipa la fe. ¿Quiénes otros son los que el Señor no escucha su oración? Aquellos que se niegan a prestar atención a los mandamientos y a la ley de Dios. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Se lo leo de nuevo. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, ¿qué entiende usted por ley? La palabra del Señor, la Biblia, las Escrituras. Cuando usted se esfuerza todos los días, por leer aunque sea un pedacito de la Biblia, aunque sea por ahí en un texto, en un almanaque, o mejor aún, por abrir su Biblia y leer una porción de la palabra, y mejor aún, ponerla en práctica, usted está obedeciendo la ley del Señor y por ello su oración será atendida. Cuando usted se esfuerza por poner en práctica los mandamientos de Dios, con cada una de sus enseñanzas, usted está honrando la soberanía, está honrando la intervención de Dios y entonces Dios lo honra a usted. Dios lo honra a usted. Es decir, nosotros podemos venir a la iglesia una y otra vez, a un servicio, a otro servicio, pero si usted de manera personal, no solamente cuando el pastor ora aquí o cuando el líder en su célula ora, sino que usted de manera personal no está orando, déjeme decirle que está fracasando en su salvación. Y perdóneme, la salvación hay que cuidarla, hay que atesorarla, hay que apreciar ese sacrificio de Cristo que ha hecho en la cruz del Calvario. Punto número 2 de por qué la oración es la vieja confiable. Porque la oración eficaz puede mucho en tiempos buenos y en tiempos malos. La realidad para un cristiano auténtico es que el sufrimiento está garantizado. De verdad, quisiera decirle otra cosa. Pero la realidad de un cristiano es que el sufrimiento está garantizado. A ver, levante la mano el que no ha sufrido. Es imposible. El sufrimiento es parte del combo, parte del paquete. La vida sin sufrimiento produce un cristiano inmaduro. Entonces, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de sufrimiento, las oraciones deben de ser apropiadas para ese tipo de procesos. No somos super santos que en algún momento no nos llegamos a sentir abandonados, tristes, frustrados o solos. Todos llegamos a sentirnos así en una etapa de nuestra vida, ¿verdad que sí? Todos nos sentimos en algún momento solos, nos sentimos frustrados. Sin embargo, cuando hay una oración ferviente
que empieza a pedir que Dios haga su voluntad en nuestra vida, empezamos a tomar ese dolor y ese sufrimiento como una esperanza verdadera que viene para nuestra vida. Romanos 5:3 dice que aún en los sufrimientos aprendemos a alegrarnos, porque el sufrimiento produce prueba, la prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza, y la esperanza en Cristo no avergüenza. Entonces, significa que necesitamos hacer oraciones apropiadas para ese tipo de procesos. Cuando Jesús iba a ser entregado, ya para poder empezar su muerte, su crucifixión, Él le pide a sus discípulos en una noche especial que lo acompañen. Y Él dijo lo siguiente, les dijo: mi alma está muy afligida hasta la muerte. ¿Y saben qué? Quédense aquí, velen conmigo, oren junto a mí. Y adelantándose un poco, dice, cayó sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Ahora, es importante comprender que la oración de Jesús en ese mismo momento no minimiza su agonía ni su sufrimiento. Él no miente cuando está diciendo: mi alma está afligida hasta la muerte, hasta el punto que se sentía morir. Él no minimiza su dolor. Hay muchos que nos cuesta manifestarle a Dios nuestro verdadero estado de ánimo. Nos cuesta expresar. Incluso hay quienes queremos encubrir, minimizar o maximizar algo para que Dios oiga y para que Dios atienda. Pero Jesús estaba en ese momento en una agonía por causa del sufrimiento. ¿Ha experimentado usted alguna vez una agonía por causa de una noticia, por causa de una pérdida? Un dolor a su corazón, una agonía. Déjeme decirle que el sufrimiento espiritual es grave. El sufrimiento espiritual es grave, y he visto cómo creyentes de la fe batallan agresivamente contra el dolor, la soledad y la depresión, aún orando fervientemente. Ahora va a ser no orando. Pero cuando nosotros seguimos orando, le estamos manifestando a Dios que queremos seguir siendo, escuche, perfectamente santos, perfectamente humildes y perfectamente obedientes a lo que Él disponga a hacer. Y eso es difícil. Entender lo que Dios dispone a hacer para su vida necesita mucha obediencia y mucha humildad. Oramos entonces confiando que el Espíritu Santo siempre nos vivifica y nos fortalece. Acercamos nuestros corazones a Cristo confiando en que Jesús siempre va a interceder por nosotros, siempre. Será nuestro abogado, será nuestro justo juez, será nuestra roca firme, será nuestro buen pastor, será nuestra torre fuerte delante de nuestros enemigos. Siempre estará ahí. Aleluya. Y quiero decirle una fórmula como una receta que el Señor ponía en mi corazón para poder compartirle en esta noche. Lea conmigo en Filipenses, en la carta de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Leemos en el hermoso nombre del Señor Jesús. Dice:
por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, escúcheme acá un momento y le voy a compartir la versión de Dios habla hoy. Lo mismo, Filipenses 4, 6 y 7, pero versión Dios habla hoy. Dice, no se aflijan por nada, sino presénteselo todo al Señor en oración. Pídanle y denle gracias. Mire, así que número 1, y aquí va la receta. No se aflijan por nada. Dígase a sí mismo en esta noche, no me voy a afligir. Otra vez, no me voy a afligir. Hermano, pase lo que pase en su vida, sea bueno o no tan bueno, cuando llegue en su momento la tempestad a su vida, la zozobra, el azote, la tormenta, lo primero que usted se tiene que decir a su alma es, no me voy a afligir. Número 1. Número 2 dice, preséntenselo todo a Dios. Entonces, número 2, presentar a Dios. Número 2, presentar a Dios. ¿Qué va a presentar a Dios? Todo. Sus cargas, sus ansiedades, sus temores, sus alegrías, sus miedos, sus incertidumbres, sus afanes, todo se lo puede presentar al Señor, echando toda ansiedad sobre el Señor porque Él tiene el cuidado de vosotros. ¿Qué puede presentarle al Señor? Todo. El miedo de no llegar a fin de mes. ¿Cómo voy a pagar? ¿Será que voy a lograrlo? ¿Será que pasaré ese examen? ¿Será que voy a hacerlo? Todo se lo puede presentar, absolutamente todo se lo puede presentar. Número 1, no me voy a afligir. Número 2, se lo voy a presentar a Dios. Número 3, le voy a pedir. Pero le va a pedir en el Espíritu, con conciencia y creyendo que Él lo hará. Le puede pedir, hermano, pídale, porque al que pide se le dará. Al que busca, encuentra. Y al que toca, se le abrirá. Número 3, entonces, voy a pedir. Número 1, no me voy a afligir. Número 2, se lo voy a presentar a Dios. Número 3, le voy a pedir. Y sobre todas las cosas, no se olvide del número 4. Le voy a dar gracias por lo que pase. Pase o no pase, se dé o no se dé, conceda o no conceda, le voy a dar gracias. Déjeme decírsela nuevamente esta receta. No se aflijan por nada, sino presénteselo todo a Dios en oración. Pídanle, pero denle gracias también. Dios es más grande que mis peticiones. Y oiga esta verdad, Dios es más grande que mis oraciones y aún que mis anhelos. Y dice el salmista que aún Él conoce por aquello que suspiramos. Usted suspira por un su tamal el sábado en la noche. El Señor sabe que usted suspira por un tamal, por un pedacito de pastel o por el perdón de alguien. El Señor lo sabe y lo conoce, pero aún así Él desea escuchar sus deseos para poder intercambiar los deseos de Él con los suyos. Proseo chomai, hacia adelante para lograr un intercambio de deseos en una persuasión divina de sus pensamientos con los nuestros.
Quiero terminar leyéndole Colosenses 1:10, que dice: todo sea para que andemos como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos queridos, la vieja confiable del cristiano es la oración, la que nunca falla, la que no puede faltar, porque es la expresión de su fe y de su salvación. Si usted con conciencia hoy comprende que no está orando como debería de estar orando, yo le pido en el nombre del Señor y lo exhorto a que pueda empezar a hacerlo. Primero, tome el hábito, disciplínese y luego deleítese en su presencia. Porque llega el momento en que usted lo entiende como una necesidad, orar sin cesar, todo el tiempo orando, todo el tiempo conectado, todo el tiempo hablando con el Señor. Póngase de pie. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.